Bueno, son estadísticas de Globocam del 2020, unas estadísticas mundiales, y con respecto al Perú, vemos la primera causa, acá tenemos para el 2020 el número de casos de cáncer en ambos sexos. El primero es el cáncer de próstata, luego de pulmón, estómago y colorectal, ¿ya? Eh, Eso es en ambos sexos. Con respecto a solo varones, el primero es de próstata, el segundo es de colon, perdón, el segundo es de estómago y el tercero colorectal. Y con respecto a todas las mujeres, el primero es de mama, después de cuello uterino, estómago y colorectal. Siempre es la tercera y cuarta causa de cáncer en el Perú. Acá tenemos, con respecto por grupos etarios, es más o menos lo mismo. eh, y este, eh, Eso fue una representación en barras para poder visualizar la distribución en hombres y mujeres y según el tipo de cáncer, ¿no? Bueno, el cáncer colorectal aparece con una serie de mutaciones de genes específicos. Hay genes supresores tumorales y genes oncogénicos, reparadores del ADN, ¿no? El cáncer colorectal afecta a hombres y mujeres por igual. Es infrecuente en menores de 50 años, pero aumenta rápidamente después de esta edad. tiene, Tiene un efecto bimodal. O sea, en los menores de 50 es infrecuente, mayores de 50 comienza a aumentar y mayores de 80 vuelve a caer. O sea, el grupo de riesgo es de 50 a 80 años. La mayoría de los cáncer colorectal, el 98%, son adenocarcinomas. Y luego hay otros tipos menos frecuentes, linfoma, carcinoide, leomiosarcoma. Eh, La metástasis a distancia, en un 25 a 30% de los casos, típicamente va al hígado, peritoneo y el pulmón. Eso es básico en cáncer colorectal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo hereditarios, hay condiciones especiales como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es el cáncer colorectal sin pólipos, ¿ya? Con respecto a la poliposis adenomatosa familiar, es tan alto el riesgo que casi el 100% de los pacientes portadores de este gen van a hacer cáncer de colon. Y se les hace seguimiento y ver en qué momento los pólipos que tienen comienzan a tener aspectos malignos, ¿no? Bueno, la edad promedio mayor de 45 años, es como factor de riesgo mayor de 45 años. Antecedentes familiares de cáncer colorectal de primer grado. Ese es un gran error, ¿ya? El riesgo por tener un familiar de cáncer colorectal es de primer grado, o sea, papá, mamá, hermanos, nada más. Ni primos, ni tíos, ni sobrinos. Papá, mamá, hermanos es el factor de riesgo para ser cáncer colorectal. O sea, si tienes papá, mamá, hermanos que tienen cáncer colorectal, se dice que tienes que hacer de tu primera colonoscopia 10 años antes del diagnóstico de uno de ellos. O sea, si tu papá tuvo cáncer a los 50, tú a los 40 te tienes que hacer, ¿ya? Y que tenga antecedentes personales, o sea, que tú tengas adenomas colorectales o cáncer de ovario. Esa es otra condición, o sea, antecedentes familiares de cáncer colorectal de primer grado y antecedentes personales, o sea, que tú hayas tenido cáncer de pólipos adenomatosos colorectales o cáncer de ovario. La enfermedad inflamatoria intestinal también es un factor de riesgo. La pancolitis es una inflamación de todo el colon, aumenta de 5 a 15 veces el riesgo de hacer cáncer colorectal. Y los pacientes que tienen antecedentes con radiación abdominal, ¿no? Otros factores, hay otros factores que son de riesgo, pero la ventaja, con los anteriores tú no puedes hacer nada porque es tu genética, es tu edad, estos antecedentes familiares. Hay otros factores que también son de riesgo, pero son modificables. La obesidad, la diabetes, el tabaco, el alcohol, el consumo de carnes procesadas y la poca actividad física, ¿ya? Y hay también factores que te protegen. En lo más estudiado es la aspirina, ¿ya? De los AINES, sobre todo la aspirina. A una dosis de 75 a 325 gramos al día, al menos 2 veces por semana, en un seguimiento a 10 años, disminuye el riesgo de cáncer colorectal.
disminuye la incidencia de calor colorectal proximal y la mortalidad relacionada. Pero tiene una desventaja, como es un AINES, también hay mayor riesgo de hemorragia digestiva, ¿no? Y hemorragia digestiva gástrica o intracraneal. La dieta rica en vegetales también es un factor protector, sobre todo las crucíferas, brócoli, coliflor, clor, rábano y salvado de trigo. La ingesta de folatos, la dieta baja en calorías y evitar el consumo excesivo de alcohol. Esos son los factores protectores. Bueno, ¿cómo es la evolución del cáncer colorectal? Desde que presenta la lesión inicial va a pasar por una serie de eventos de hiperplasia, adenomas, metaplasia, displasia y cáncer in situ. El cáncer in situ evoluciona a un cáncer invasivo cuando pasa a la membrana basal. Ahora, ¿por qué es importante diagnosticar temprano el cáncer colorectal? Si tú tienes cáncer limitado a la submucosa, independiente del compromiso ganglionar, se dice un cáncer temprano. Entonces, si tú tienes un cáncer temprano y te operan, la sobrevida a 5 años es el 90-91%. O sea, a 5 años, a los que tienen cáncer in situ operados, el 90-91% están vivos. La sobrevida a 5 años luego de una resección endoscópica se relaciona con carcinoma intramucoso, es el 100%. Y si es un T1A, es el 96%. ¿Ya? Entonces, miren, los valores son bastante significativos. O sea, 5 años, todos los que son operados con cáncer in situ, ¿no? El 90% van a seguir vivos y los que realizan radiación endoscópica y son carcinoma intramucoso, 100%, todos permanecen vivos a los 5 años. Entonces, por eso es importante diagnosticar tempranamente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tienen una fase de crecimiento desgraciadamente asintomático, ¿ya? Como el colon es una estructura tubular, y cualquier lesión en la mucosa no va a dar síntomas porque tiene mucho espacio para seguir desarrollándose, ¿no? Pero según una ubicación de cáncer ya avanzado, va a tener ciertas características clínicas. El caso del colon derecho va a presentar hemorragia de origen oculto, anemia y dolor abdominal. Y en el caso del colon izquierdo, hay alteraciones de los ritmos evacuatorios, hemorragias y obstrucciones. Con respecto al recto, va a tener dolor en la defecación, proctalgia, tenesmo, tumor palpable, diarrea y en la diarrea mucosanguinolenta. En formas generales, hay síntomas generales, hay astenia, anorexia, anemia y pérdida de peso sin causa aparente. ¿Cómo es la localización de cáncer colorectal? Normalmente, las estadísticas decían que el cáncer recto es el más frecuente, el 23%, y conforme se va alejando es menos frecuente. Pero esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ahora hay técnicas de detección más rápida y se está viendo que el cáncer derecho y el cáncer izquierdo son similares, muy similares. Y ahora ahí se puede detectar más precozmente los cánceres porque hay mejores equipos de colonoscopía, equipos de alta resolución. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, siempre la anamnesis, la historia clínica, la exploración física y la palpación, búsqueda de masas y el tacto rectal. El tacto rectal es muy importante, porque recuerden que los casos más frecuentes es en el recto. Una bioquímica completa y una función hepática. Hay pruebas fecales, T-Venom en heces, pero no es cualquier T-Venom, tiene que ser el T-Venom inmunológico o el T-Venom enzimático. El test de Guayacol no tiene mucho valor, tiene muchos falsos positivos, ¿ya? Es un té veno enzimático. ¿Cuál es el problema del Guayacol, el té veno clásico? Es que tienes que tener una dieta muy estricta que muy pocos pueden respetarla. En cambio, en el inmunológico no, solo necesitas una muestra y no tienes que hacer dieta. Y el problema del té veno es que es predictor para cáncer avanzado. No es para predictor para adenomas. Entonces, bueno, desgraciadamente si se sale en PDU positivo, no vamos a buscar un cáncer incipiente, sino uno avanzado. Hay marcadores tumorales como el C antígeno carcinoma embrionario,
Se dice que la elevación preoperatoria del CA aumenta el riesgo de recidivas y pronóstico. Y evaluación postoperatoria sirve para el seguimiento de lesiones residuales. Bueno, obviamente la colonoscopía diagnóstica y terapéutica es el gol estándar, pero se pueden hacer sigmoidoscopías flexibles o cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica no solo sirve para el intestino delgado, hay cápsulas endoscópicas también para el intestino grueso. Por imágenes también nos pueden ayudar una tomografía con contraste de todo, un barrido tomográfico, tórax, abdomen y pelvis. ¿Y para qué nos sirve? Para ver extensión regional, metástasis o complicaciones. La resonancia de contraste de hígado podría identificar lesiones hepáticas que no son visibles con la tomografía. El PET scan puede ser útil para pacientes candidatos a la resección de metástasis hepático y pulmonares aislados. O sea, si tiene lesiones aisladas en el pulmón o el hígado, eh, la tomografía con emisión de positrones te podría ubicar la lesión y nos podría ayudar para hacer la resección. Bueno, y vamos a lo que hacemos nosotros, la colonoscopía. ¿Por qué es importante la colonoscopía? Porque te permite localizar el tumor. También te va a hacer un diagnóstico tisular, vas a dejar sacar muestra y vas a ver el tipo histológico. Y va a permitir determinar las características de lesiones, características físicas. Hay, y ahora hay un tema, ¿no? O sea, si tú tienes un cáncer del colon izquierdo, tienes que hacer colonoscopia completa. ¿Por qué? Porque hay los cánceres sincrónicos, o sea, te puedes tener dos cánceres a la vez. No necesariamente que un cáncer sea extendido hasta el otro lado, sino puedes tener dos cánceres a la vez. Y los cánceres sincrónicos van de 3 al 5%, o sea, es significativo. Ahora, este, la prevalencia de adenomas, no cáncer, de adenomas sincrónicos llega hasta el 30%. O sea, puedes tomar un tumor en un lado del colon y puedes tomar un adenoma en el otro lado del colon. Entonces, y es muy alto, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer la colonoscopía completa. Idealmente, la colonoscopía se tiene que tener la visualización de todo el colon antes de la cirugía para poder planificar. Pero si es que no se llega a tener una colonoscopía, vamos, imagínense que el paciente tiene obstrucción intestinal y no puede pasar el colonoscopio, lo operan y después se puede hacer completar postquirúrgico la colonoscopía. Bueno, si no se dispone de la colonoscopía, hay una colonografía por resonancia magnética o colonografía por tomografía. Pero igual, o sea, tú haces la colonoscopia por resonancia por tomografía, ubica la lesión, pero igual tienes que entrar a sacar una muestra. Ya, cuando tenemos lesiones elevadas, eh, lo vamos a clasificar con la clasificación más frecuente de la clasificación de Paris. La clasificación de Paris te ve lesiones elevadas, lesiones planas y lesiones deprimidas. Las lesiones elevadas pueden ser pediculadas o sésiles, que no tienen tallo, y las planas pueden ser planas elevadas planas o deprimidas, y después viene la 0,3 que son excavadas. Ahora, ¿por qué es importante clasificarlas? Porque miren, las lesiones van a inducir el tipo de lesión, te van a orientar si es que la lesión es avanzada o no, ¿ya? Acá tenemos los paris 0, 1, P o S, y acá están los tamaños. Y acá tenemos el porcentaje de invasión. O sea, cuando la lesión es menos de 5 milímetros, la lesión es muy infrecuente. 0% de posibilidad de que sea invasiva. De 6 a 10, que es significativos, 1,2. Pero lesiones elevadas o planas. Pero cuando la lesión es más de 21 milímetros, una lesión grande, enorme, ya hay un 30% de invasión. ¿Ya? Pues es importante. Ahora, con respecto a las lesiones 2A o 2B, entonces igual, cuando las lesiones son muy grandes, recién tienen altos riesgos de invasión. Ahora, las lesiones 2
La 2C, que es la plana deprimida, esas sí son de mal pronóstico, ¿no? Una plana deprimida, incluso la pequeña, tiene 7% de porcentaje de metástasis, de invasión. Y así aumenta conforme el tamaño. Por eso es importante clasificar a las lesiones. Acá tenemos la endoscopía convencional con luz blanca. Entonces vemos algunas características endoscópicas de las lesiones de aspecto tumoral que tiene una apariencia expansiva. Lo describen como si se rebalsa, o sea, la lesión se rebalsa. Acá tenemos otra descripción como apariencia expansiva, o puede haber una ulceración en una lesión elevada, o pueden haber erosiones en una lesión elevada. Esos son indicios de mal pronóstico. Otro indicio de mal pronóstico es cuando los pliegues convergen, o sea, los pliegues van hacia la lesión, la convergencia de pliegues. Acá tenemos que los pliegues van hacia la lesión. Y otro, la apariencia de rigidez. Pero esto se va a hacer cuando uno toma la muestra. Uno coge la muestra y se levanta en bloque, ¿no? Tiene apariencia. Esos son indicios de que esa lesión ya no es inicial, incipiente, es una lesión avanzada. Ahora, les tenemos otro tipo de clasificación de lesión de extensión lateral. La lesión de extensión lateral es una forma de describir las lesiones que puede ser granular o no granular, ¿ya? Y las que son granulares, acá tenemos las granulares, pueden ser homogéneas o de nódulos mixtos. Igual, así como en la lesión de Paris, cuando estas lesiones de tipo granular, más de 30 milímetros, alto riesgo de compromiso que sea una lesión avanzada. Y las lesiones no granulares, o sea, son planas, cuando tienen más de 29, 20 a 30 milímetros, también tienen alto riesgo. ¿Ya? Esos otros son indicios que nos va a orientar a más o menos dar un manejo, un pronóstico del paciente. Acá tenemos unas imágenes de lesiones. Tiene diferentes formas de presentación y características endoscópicas, ¿no? Tenemos un carcinoma intramucoso o en un adenoma tubular velloso. Tenemos un carcinoma invasivo. Mira, se ve que el pliegue queda decapitado, ¿no? Tenemos un carcinoma intramucoso en la lesión adenomatosa. Estas son ya lesiones avanzadas, ¿no? Eh, el carcinoma invasivo de la submucosa. Y bueno, tenemos también la estratificación. Bueno, si tenemos una lesión incipiente, bien. Si es avanzada, hay que hacerle la clasificación TNM. ¿Para qué? Eso nos va a permitir diferenciar in situ o avanzado, ¿no? La estadificación nos sirve para describir su extensión. Tiene tres componentes: el componente tumoral, el componente ganglionar y el componente metastásico. Los estadios son del 1 al 4 y es muy útil para el pronóstico y tratamiento. Con respecto al pronóstico, si una lesión no regresa en 5 años, se considera curada. Del estadio 1 y 3, potencialmente curables, y el estadio 4 no se consideran curables. Perdón, perdón, perdón. Ya. Entonces, ya. La supervivencia a 5 años, estadio 1 hasta el 90%, el 2 hasta el 85%, en el 3, 60%, y el 4 raramente sobreviven a los 5 años, tiene una promedio de vida de 1 o 2 años, ¿no? El estadio 4 es el más severo. Ahora, cuando tenemos una paciente con un cáncer de colon, la mejor opción que sea quirúrgico. Si no tiene opción quirúrgica, el pronóstico es malo.
Aproximadamente el 80% de los cánceres colorectales se localizan en la pared del colon y afectan los ganglios regionales. La cirugía es la única modalidad curativa. Puede haber una extirpación de tumor con el segmento afectado y los ganglios. Entonces tenemos diferentes tipos de, de resecciones. Si el tumor está en la parte izquierda, hemicolectomía izquierda; si está en la parte derecha, hemicolectomía. Si está en el transverso, hay una hemicolectomía de la zona del transverso. Hay hasta una hemicolectomía completa cuando son cánceres sincrónicos, ¿no? ¿Qué es la terapia neoadyuvante? En los pacientes con tumores localmente avanzados y márgenes quirúrgicos comprometidos, se les puede dar terapia neoadyuvante, o sea, terapia previa a la cirugía. ¿Para qué sirve? Para reducir el riesgo de micrometástasis. Hay una quimioterapia adyuvante, es en el tratamiento, en los pacientes con resección potencialmente curativa, ¿no? El objetivo es erradicar la micrometástasis y reducir la recurrencia y el aumento de la tasa de curación. ¿Cuál es el problema de la terapia neoadyuvante o adyuvante? Que tiene muchos efectos adversos muy tóxicos, ¿no? Puede dar toxicidad, eh, eh, puede dar mucositis, emesis, diarrea, neutropenia, fiebre, fatiga, pérdida del pelo, síndrome mano-pie, cardiotoxicidad. Afortunadamente, la mayoría de estos síntomas son reversibles, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se hace cuando tenemos los famosos screening, ¿no? Eh, Anteriormente se usaban a partir de los 50 años, ahora se tiene la tendencia de disminuir la edad a partir de los 45 años, ¿ya? Y más de 75 años también tiene que ser individualizado, ¿ya? Es entre los 45 y 75 años. ¿Y qué es lo que hace? Duplica las tasas. Las tasas duplican las tasas de detección. Dos veces el riesgo de cáncer del colon y cuatro veces el riesgo de cáncer de recto. Eh, Tiene que ver con los estilos de vida occidentales y la disminución de casos de colon rectal. eh, Eso va a permitir la disminución de casos de rectal en mayores de 50 años. Entonces, disminuir el tiempo de screening es importante por todo esto, ¿ya? Ay, el flequillo. 4-8, antecedente de episodio convulsivo, pero como antecedente, convulsión. Lo que pasa es que, un ratito, un ratito. Ya, hay otra forma de screening, es haciendo la colonoscopía. La colonoscopía, como ya saben, sobre los 45 años cada 10 años, y hacerlo en esa forma disminuye 46%, de 46 a 88% el riesgo de cáncer colorectal y la mortalidad relacionada. Hay el FIT, que es el test inmunológico, que se hace cada 3 años y disminuye haciéndole el screening por FIT, disminuye la mortalidad en 33%. Hay test fecales de ADN, detección de ADN tumoral, se hace cada 3 años. Se puede hacer una simuloscopía cada 5 a 10 años o tomografía colonográfica cada 5 años. Y también la cápsula endoscópica. El más factible es la colonoscopía, ¿no? Que se hace cada 10 años a partir de los 45 años. Bueno, muchachos, eso es lo que he preparado sobre el cáncer colorectal. Más bien, si tienen alguna pregunta para poder ayudar a contestar. Hola, ¿me escuchan? Hola.
Doctor, buenas tardes. Disculpe, en caso de que el paciente tenga antecedentes de familiares, ¿el screening de colonoscopías iría con mayor frecuencia? Si tienes familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos, y se hace el primer screening, se hace 10 años antes del diagnóstico. O sea, si tú, bueno, desgraciadamente alguno de tus familiares hace cáncer, por ejemplo, a los 40 años, tú tienes que hacer tu primer screening a los 30 y repites cada 10 años, si es que no encuentras lesión. Ahora, si encuentras pólipos, varía el seguimiento. Si encuentras de 1 a 3 pólipos, haces cada 5 años. Si encuentras más de 3 pólipos, haces cada 2 años. Si no encuentras nada, cada 10 años, ¿no? Ok, ¿Alguna doctor, otra bien. pregunta? Hola, ¿todo claro? Sí, doctor. ¿No tiene ninguna pregunta?